Hola queridos amigos, de nuevo bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula sobre budismo, sobre un tema que a todos creo que nos interesa mucho. Es un tema además que nos han pedido, cómo trabajar con el enojo. Es uno de los temas que me parece a mí en nuestra sociedad tan difícil, con tantos desafíos, con tantos problemas, este aspecto de nosotros de enojarnos, de sacar nuestra ira, pues nos meten muchas veces en problemas y lo peor de todo es que no sabemos cómo trabajar con ello. Entonces, qué mejor que escuchar de la voz de nuestro querido Marco Antonio Karam Lamatoni, director y fundador de Casa Tibet México, cómo trabajar con el enojo, diferentes estrategias, de manera que ustedes pues puedan tener una visión mucho más práctica y mucho más puntual de lo que es el enojo. Así vamos a empezar de cómo define el enojo o cómo se define el enojo, la aversión en el budismo. Bueno, una vez más me da mucho gusto tener la oportunidad de comunicarme con ustedes a través de este medio y en especial pues trabajar con una de las dimensiones siento más poderosas y profundas de la tradición budista, que es la psicológica y la terapéutica, que precisamente nos aporta una variedad de diferentes herramientas para lidiar con nuestras aflicciones mentales y emocionales, entre ellas la ira, el enojo o la aversión. Como bien dices, el punto de partida es definir qué es lo que comprendemos o por el mismo concebimos. Y desde la perspectiva budista, al enojo se le define como una aflicción mental y emocional, esto es una distorsión cognitiva que se centra en el exagerar las cualidades negativas de objetos, personas, circunstancias o ideas, superimponer cualidades negativas sobre de aquello o aquellos que no necesariamente las tuvieron, las tienen o las pueden albergar, esconder sus cualidades positivas, aferrarnos a ese punto de vista y concebir al otro como una fuente genuina, autónoma, independiente del malestar por el que transitamos. Eso quiere decir que esencialmente el individuo se desvincula y desresponsabiliza de la dimensión mental y emocional, esto es el ángulo interpretativo a través del cual nosotros transformamos a esa persona, condición y circunstancia, en una que nos afecta, en una que en nosotros detona la aversión o la intolerancia o la ira o el enojo en términos generales. Bien, teniendo en cuenta lo que el enojo es, ¿cómo trabajar con él? Bueno, para empezar, la tradición budista plantea que esto es en nosotros hoy en día un hábito, que naturalmente reforzamos a través de la fuerza de la familiaridad. ¿Y qué es la familiaridad? Pues la reiteración de ese punto de vista, que se enraiza en una perspectiva equivocada de la realidad. La noción de que un estado mental en nosotros es entera y absolutamente consecuente o producido por un factor externo. Una persona, una condición, una circunstancia. Si bien evidentemente ese factor externo contribuye en la detonación de esa emoción o de ese punto de vista o de ese estado mental y emocional, no lo determina. Y desde la perspectiva de la psicología budista, lo que determina ese estado mental y emocional son factores internos. Primariamente, la manera en que nosotros optamos, consciente o inconscientemente, a interpretar esa condición y circunstancia, en este caso como un motor de la ira. Pero esto es algo que nosotros activamente hacemos y que no depende enteramente del estímulo al que nos vemos expuestos. Tan es así que ese mismo estímulo, esa misma persona o ese mismo comportamiento produce resultados diferentes en otras personas, o aún en nosotros lo hace, claro, en diferentes momentos, condiciones y circunstancias. Por supuesto, ¿no? sí. Por ejemplo, cómo interactúas con esa condición cuando estás tranquilo o te encuentras en una condición de bienestar interno, y cómo lo haces cuando estás cansado o cuando estás alterado personalmente y no tienes tanta tolerancia, ¿no? Bien, entonces es algo que nosotros aprendemos, reforzamos, fortalecemos a través de la fuerza de la habituación. De la misma manera es algo que podemos debilitar a través de la fuerza de la habituación. Y lo podemos hacer a través de cultivar el antídoto a la ira, que es la paciencia. Pero la paciencia siempre es objeto de controversia porque nuestra cultura es algo que asociamos equívocamente con la inactividad, la pasividad. Pensamos que ser pacientes es algo así como ser pasguatos. Y esto no es lo que en la psicología y en las ciencias contemplativas del Buddha-Dharma se contempla como paciencia. La paciencia es, o se refiere al desarrollo de un estado mental que es capaz de apreciar la necesidad de una condición y circunstancia, reaccionar a la misma, pero libre del filtro del apego
o de la aversión, en este caso de la aversión, de la ira, del enojo. ¿Por qué? Pues parte de un reconocimiento muy sencillo, porque el que se enoja pierde. Y lo primero que pierde es claridad mental y por ende la capacidad de discriminación y la habilidad de interactuar con esa situación y condición de la forma más constructiva posible. Bien, ¿cómo cultivamos la paciencia? También nos familiarizamos con ella. Y lo hacemos a través de una serie de diferentes estrategias que podemos sugerir a través de títulos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, uno primero, Alan, es pensar al ser objeto de la ira. Claro, para esto es importante que el individuo pueda, primero, al verse expuesto a este evento mental, esta condición emocional, dar un paso atrás, generar un poquito de distancia y observar la emoción antes de ser secuestrado por la misma. Por supuesto. Para ello sirve la práctica de la estabilidad de la atención, como por ejemplo simplemente una práctica de recolección de la respiración. Por unos minutos antes de reaccionar, atender unipuntualmente el flujo natural de la respiración. Regresar, digamos, a nuestro cuerpo, a la respiración, dar este espacio. Así es. Como popularmente se decía, contar hasta 10 o hasta 20 o hasta lo que sea necesario. Y no ser secuestrado por la emoción. Ahora, en ese contexto, puedes establecer una colección de líneas de razonamiento que transforman la manera en que percibes este evento. Una muy simple. Recordar que es la mente y no el mundo la fuente tanto de la felicidad como del dolor. Eso no quiere decir que el mundo no influencie en la conformación de nuestras experiencias y nuestras emociones. Por supuesto que lo hace. El punto es que no las determina y que lo que determina, lo que conforma esa respuesta emocional es siempre un factor interno. Es la mente. Y si la mente es la fuente de esa condición y circunstancia, por ejemplo, de mi ira, también puede serlo de una reacción alternativa. ¿Cómo puedo ver, cómo puedo interpretar esta condición y circunstancia de una forma que no detone en mí esta aflicción mental y emocional? Y siempre existen posibilidades. Siempre hay una opción, porque muchas personas piensan, no, es que es lo que surge, el enojo, no puedo evitarlo. Yo así soy, o así es mi familia, o yo soy de tal nacionalidad o de tal, no sé, ya ves, como hay todo tipo de justificaciones. O justificaciones. ¿No? Pero la realidad es que la mente conforma esa experiencia. Podrías pensar que, por ejemplo, la misma te brinda la oportunidad de practicar la paciencia, que este es un individuo o circunstancia en la que tienes el perfecto escenario para habituarte a una respuesta alternativa. Y en ese sentido generas una sensación hasta de gratitud por esa conducta, aunque sea aflictiva, porque en realidad te ofrece la oportunidad de reforzar, de familiarizarte con y de cultivar una actitud contraria como es la paciencia y la tolerancia, digámoslo así, ¿no? Te ayuda también una segunda estrategia, que es reflexionar acerca de si el enojo es constructivo o no. Esto es, si a través de ese estado mental y emocional y la respuesta habitual que le acompaña, vas a disminuir el problema, vas a generar mejores condiciones de bienestar o de felicidad, de comunicación, de tranquilidad, o en contraste, el enojo lo único que hace es alterar estas circunstancias más, agravarlas. No propicia la comunicación, no propicia la paz, no propicia la tranquilidad, hace todo lo contrario. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Qué ganas con enojarte? Ahora, eso no quiere decir que no reacciones, pero que no lo hagas con enojo, porque el que se enoja pierde, siempre, y lo que pierde en primera instancia, insisto, es la capacidad de la claridad mental y la capacidad o habilidad de discriminación. Fíjate que algunas personas, ahora que estás mencionando esto, pueden pensar, entonces lo que tengo que hacer es reprimir mi enojo. Y creo que no es esa la vía. No es reprimirlo, es transformarlo, ¿no? No es inhibir lo que sientes, sino romper la manera en que lo interpretas, de tal manera que ese sentimiento se transforme en algo constructivo y en una energía que te es de beneficio. Esto implica un entrenamiento mental considerable. Lojong, entrenamiento mental, y lo tienes que ensayar. A veces lo ensayas en casa. Recuerdas esa situación donde te enojaste en un entorno de control que es tu intimidad, y ensayas a interactuar con esa circunstancia de una forma diferente, y tratas de habituarte a esto para que cuando vuelva a surgir algo similar puedas reaccionar de forma alternativa. Darte cuenta, por ejemplo, que el enojo te metió en más problemas. A lo mejor tuviste una ganancia de corto plazo, a lo mejor lograste impresionar a alguien o imponer tu punto de vista, pero el estado mental en el que uno se encuentra y las consecuencias para otra persona son no son nada positivas. Cede, pero lo cede bajo violencia y guarda un rencor que más tarde se convierte
convierte en confrontación. Exacto. O animadversidad. Se vuelve un círculo. Se vuelve un círculo vicioso. Exacto. Una tercera estrategia es ponerte en los zapatos del otro, algo muy simple. Tratar de examinar cómo es que el otro percibe esta condición y circunstancia, lo que en este o en esta detona esa conducta, o en qué entorno es que esa persona se encuentra que la hace reaccionar de la manera en que lo hace. Tuvo un mal día, tiene un problema familiar, tiene un problema de salud, amaneció, no sé, muy cansado o cansada. Es como en un niño, entiendes que está irritable porque no durmió. Claro. Y eso te genera un sentido de tolerancia, ¿no? Te pones en los zapatos del otro. Y si te es muy difícil imaginar la posición del otro, bueno, le preguntas, ¿por qué es que reaccionas de esta manera? Explícame cuál es tu punto de vista, ¿verdad? Una cuarta estrategia es tener claro que un detonador muy común y recurrente del enojo o la ira es la crítica. Pero la realidad es que es imposible deshacerte de la crítica, es una fantasía. Más bien tenemos que aprender a trabajar constructivamente con la crítica. Entonces preguntarte, ¿esto que de mí se dice es verdadero o es falso? Y si es verdadero, en realidad esta persona, aunque sea medio verdadero, me da la oportunidad de señalar un punto que me es claramente ciego de mi personalidad neurótica y corregirlo. Y si es falso, ¿para qué me enojo? Es como enojarme porque alguien me dice que traigo un tinaco en la cabeza. Pues es claramente algo falso, no tiene sentido engancharme con algo de esa naturaleza. Es una proyección fantasiosa del otro. Y surge muchas veces, como decía Shantideva, que había dos razones por las que uno se enoja. Cuando uno pierde lo que quiere o porque uno no logra lo que quiere. Así es. ¿Cierto? Y recordar, perder lo que quiere, ¿es posible o no es posible? ¿Es probable o no es probable? Es certero. Tarde o temprano lo que queremos lo perdemos, porque todo es impermanente y transitorio. Y no es posible obtener todo lo que uno quiera. Y aún obteniendo todo lo que uno quiere, no necesariamente te aporta el bienestar que presupones o demandas o proyectas sobre de ello. Por supuesto. Entonces la crítica sería una enorme lección para nosotros. Es una herramienta para mejorar nuestra condición personal. Claro. Aunque de momento te duela, o sea, también hay que reconocer esto, de momento te puede doler mucho. Y aquí no importa por qué o cómo se te critique. Lo que te importa es simplemente si lo que de ti se dice es verdadero o no es verdadero. Exacto. Y si es verdadero, nos da la oportunidad de trabajar con ello. Si no es verdadero, es algo que podemos ignorar. También hay una estrategia muy simple que también viene de la enseñanza de Shantideva, este gran erudito indio del siglo VIII, que decía, si tu problema tiene solución, ¿por qué te enojas? Ponle solución, involúcrate en trabajar con él. Trabaja si tu problema no tiene solución, también es posible. Igual es algo sobre lo que no tengo injerencia, no lo puedo cambiar, también porque te enojas, no puedes hacer nada al respecto. ¿Sí? Vas a tener dos problemas, el problema y el enojo que tienes al respecto. Por supuesto. ¿Sí? Sí, lo mejor es encontrar una manera de aquello que no puedes cambiar. Así es. ¿Cómo lo puedes aceptar? ¿Cómo lo puedes trabajar sin que pierdas tu paz mental? Me atrevería a proponer una última estrategia. Cada vez que pierdes los estribos y tu equilibrio interior es porque alguien toca uno de tus botones, una fibra sensible. Pero es claro que esa fibra sensible, ¿a quién le pertenece? A ti. No es responsabilidad de nadie más. Tú la tienes y por eso reaccionas de la manera en que lo haces. Claro. Utiliza esa circunstancia como una que te permite señalar esa fibra sensible que probablemente te ciega, un punto ciego, y trabajar con ella de tal manera que en el futuro, cuando alguien intente presionarla, ya no lo pueda hacer porque es algo que has procesado. Tú ya lo desmontaste un poco. Dice otro gran maestro vietnamita, Thich Nhat Hanh, que nosotros tenemos la pólvora y las circunstancias o la persona sería el detonador, pero en última instancia somos responsables de nuestra pólvora. Y si no hay pólvora, no importa cuántas mechas prendas, no permite que se dé esa detonación. Somos los dueños de la pólvora, los dueños de nuestro estado mental y emocional. La mente es la fuente de la felicidad y del dolor, no el mundo, no el entorno con el que convivimos, no las personas con las que interactuamos. Y por lo tanto está en nosotros el manipular a voluntad nuestro estado mental y emocional. Por supuesto. Esta idea de es que me haces enojar o me hiciste enojar y te doy la responsabilidad a ti. Peor de mí, exacto. ¿no? Como si alguien tuviera ese poder sobre uno. No lo tiene más que si se lo das. Exacto. Entonces no empoderemos a los demás, tomemos control de nuestro mundo interno y démonos cuenta que está en el fuero interno de cada uno la posibilidad de ser feliz o de sufrir.
Y tal vez otra reflexión que es interesante es pensar, bueno, si es la naturaleza del otro ser como es, pues no importa cuánto me enoje. Así es, no lo voy a poder cambiar, ¿no? Es algo más bien que tengo que encontrar de qué manera puedo vivir con ello o alejarme de ello. Y si no es la naturaleza del otro, es un comportamiento que simplemente despliega de vez en vez, bueno, pues una golondrina no hace verano. Exacto. Debemos de tener tolerancia, todo el mundo tiene un mal día. Exacto, ser como mucho más generosos. Claro. Y podemos ver entonces, un poquito para cerrar nuestro tema, Lama Tony, esta relación que me está pareciendo muy clara entre a mayor apego, puede ser hacia una identidad, una imagen, una cosa, un estatus, también hay más enojo. Así es. ¿Sería correcta mayor esta correlación? Mayor enojo. Así que a menor aferramiento, mayor paciencia y tolerancia. Sí, podríamos trabajar también con el apego, disminuyendo nuestro apego para empezar a nuestra imagen, nuestra identidad. Así es. Y sería una manera muy linda, muy eficaz, ¿no?, de cultivar un sentido muy profundo y muy funcional de paciencia y tolerancia. No olviden, la paciencia no es pasguatés. Exacto. Es simplemente la habilidad de interactuar con una condición y circunstancias libres de ira. En la paciencia no hay debilidad, hay en realidad fortaleza. Yo creo que más bien la ira es una muestra de profunda Exactamente. Debilidad. Contrario a lo que nuestra cultura pues nos dice, el que se enoja es fuerte, el que se enoja... La persona que es violenta es débil. Es débil. Y la persona que tiene equilibrio es fuerte. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Esperemos que estas maravillosas y simples estrategias las puedan poner en práctica, una o varias de ellas, y saber que esto es un proceso. No vamos a terminar con nuestro enojo de la noche a la mañana. Muchas gracias, Lama Tony. Muchas gracias a ustedes.